en cuestión de automatizar, que tal vez sería un bash script, y ahí usaría MySQL dump para sacar el dump del esquema de base de datos, y luego el comando CLI de zip para comprimirlo, o si quieres usar un tar file, la compresión que prefieras, y luego muy probablemente el CLI de AWS para agarrar ese archivo y mandarlo a AWS. Entonces, el uso del CLI está listo para automatizar por medio de scripting o cualquier otra herramienta que sea necesaria, y esto se vuelve súper, súper útil de nuevo al administrar más de un sistema. Hacerlo manualmente en cada uno toma demasiado tiempo, y automatizar es el objetivo final en lo que tiene que ver la cultura DevOps. Hola, sean todos bienvenidos a un episodio más de DevOps, este espacio en el cual hablamos de desarrollo, tecnología, DevOps y su cultura en general. Y como es costumbre, estoy acompañado de mi amigo y co-host Juan Ramos, a quien por supuesto le doy la cordial bienvenida. Juan, ¿qué tal estás hoy? Hola Douglas, me encuentro muy bien. Gracias por introducirme de esa manera y bueno, sí, que estoy con una gran expectativa por el tema de hoy porque me gusta lo que vamos a hablar y siento que voy a aprender algunas cosas también, muchas cosas nuevas. Bueno, esa es la actitud. Siempre aprendemos uno del otro en este espacio, al igual que estamos tratando de generar valor para aquellas personas que nos ven y nos escuchan. Y hablando del tema, vamos a introducirlo de un solo, y es que hoy queremos comentar o discutir un poco acerca de CLI versus GUI en el mundo de DevOps. ¿Cuál es mejor en la cultura DevOps en general? Quiero aclarar que no estamos hablando solo de DevOps a los que se consideran el puesto DevOps, como los System Engineers o los sysadmin o las personas de sistemas, sino que en la cultura DevOps en general, ¿cuál es mejor, CLI o el GUI? Y este es un debate que ha existido casi desde que se crearon las interfaces gráficas, obviamente no para usuarios en casa o no para usuarios de oficina. Definitivamente la interfase gráfica tiene un beneficio grande sobre las interfaces de comando en lo que tiene que ver con trabajo de oficina, trabajar con hojas de cálculo, etcétera. En ese sentido no existe el debate, sino en lo que tiene que ver con administración de sistemas y con la parte de desarrollo. Juan, este tema, CLI versus GUI, ¿qué vibra te traje este tema? ¿Sentís que esto te afecta o te incluye a vos como programador? Ok, interesante pregunta porque, bueno, ya lo introdujiste como desde un punto de vista de la cultura DevOps. Entonces tenemos que recordar que la cultura DevOps abarca pues mucho más, ¿no? Que solamente los que están en sysadmin, administrando los servidores. Y bueno, para los desarrolladores yo creo que también es relevante. Yo he visto ambas posturas, tanto a favor como en contra del CLI en los desarrolladores. Y yo creo que también, bueno, va dependiendo de la experiencia y qué tan versátiles somos con el uso de la terminal y diferentes comandos, o qué tan visuales somos también, ¿no? A Ujú. veces necesitamos un botón o algo que nos indique qué acciones podemos hacer y es válido también. Pero sí, desde mi punto de vista, eh, es un tema interesante de ver porque pareciera que o es uno o es el otro. Y bueno, no lo sé. Tal vez sí, tal vez no. Tal vez hay un matiz de grises por ahí, creo yo. ¿Será que hay matiz de grises? Más adelantito vamos a hacer un pequeño ejercicio, Juan, para tal vez ilustrar un poco qué Ok. tanto, si es cierto que nos afecta, más que todo nuestro día a día, y porque también tiene diferentes niveles ese tema, ¿verdad? Lo Ujú. mencioné al principio de que a nivel de usuario, de oficina, trabajar con reportes y cosas por el estilo, el GUI definitivamente tiene una ventaja, y eso está necesario y te vuelve más eficiente. Pero también en lo que tiene que ver con orquestar sistemas grandes, sistemas que corren en múltiples contenedores o múltiples instancias, es ahí donde de repente nos ponemos a pensar.
Aún ahí existen GUIs para ese tipo de cosas, pero lo vamos a ir discutiendo más adelante, qué es lo que nos conviene más. Y yo creo que conviene, Juan, hablando de conveniencia, empezar con las definiciones para aquellas personas que tal vez no están tan familiarizados con los términos o lo han escuchado y lo entienden para sí mismos, pero nunca se han puesto a profundizar en ello. Las definiciones y CLI, por sus iniciales en inglés, significa Command Line Interface o interfase de línea de comandos. Es una interfase, como su nombre lo dice, interfase es lo que es la cara para comunicarte con un servicio o con un sistema. Y esta interfase es por medio de texto, por medio de comandos, por medio de diferentes indicaciones vía teclado, le decimos a este sistema, a este servicio qué hacer. Ejemplos de CLI, el GitHub CLI, tal vez alguien no lo sabía, pero GitHub tiene su propio CLI que no es Git, sino que es para trabajar con GitHub, abrir pull requests, Ujú. para incluso aprobar pull requests, abrir issues, etcétera. También tenemos el CLI de AWS para interactuar con los diferentes servicios. Tenemos lo que se conoce como el kubectl o el kubectl, no sé cómo lo llama cada quien, el kubectl CLI, que es para interactuar con el API de Kubernetes, o en pocas palabras, para interactuar con Kubernetes, levantar deployments, pods, ingress y todo lo que se puede hacer con Kubernetes. Tenemos el NPM, Docker CLI, que es el el que Docker también. ejecutamos el Docker Run y Ujú. el Docker Stop y todos los diferentes comandos de Docker, incluso Docker Compose, que ahora está integrado en el mismo Docker CLI. También existen herramientas como NPM, el Ujú. popular NPM, que nos descarga medio internet cada vez que le damos NPM install a ciertas aplicaciones de Node.js. Pero estos son algunos de los CLI como más comunes. No sé, Juan, si te suena a otro CLI que vos digas, este CLI es súper popular y si alguien no lo ha entendido, este lo fijo lo ha usado y entiende que es un CLI. Sí, yo creo que depende del entorno de cada quien, porque, por ejemplo, alguien que trabaja con Laravel probablemente está utilizando los diferentes CLI, por ejemplo, PHP Artisan Ajá, y todos estos comandos, ¿no? Si estamos trabajando con infraestructura de AWS, probablemente tenemos el AWS CLI. Entonces, sí, hay muchos CLIs que son muy buenos para cuando estamos trabajando con ese tipo de comandos, ¿no? También hay otros que son como que más generales, ¿no? Por ejemplo, en Linux y si no me equivoco también en Mac está el grep. ujú. Me parece que está en Mac, no estoy seguro. Sí, sí está en Mac. Ajá. Y este tipo de comandos que ya están habilitados para nosotros, ¿no? Y son muy populares. Requieren cierto conocimiento, pero son muy populares en la comunidad. Ajá. Sí, sí. Y me gusta que lo menciones porque en efecto estos comandos son un CLI en sí Ujú. mismos, ¿verdad? Son una interfaz gráfica. Ahora, para dar la definición de GUI, por sus iniciales en inglés significa Graphical User Interface o interfase gráfica de usuario. eh, Similar al CLI, es para interactuar con un servicio, con una aplicación, pero por medio de una interfase gráfica. Aquí ya tenemos botones, tenemos drop downs, tenemos text box y tenemos notificaciones y a lo más bonito o a lo más simple que puede, Animaciones, todo. animaciones incluso, en efecto, Ujú. ¿verdad? Entonces, desde lo más simple a lo más elegante y bonito que puede haber. Ejemplos, tal vez dándole un poco de continuidad a los que dimos con CLI, pero en el caso de GUI tenemos el dashboard de GitHub. Ese es un GUI, ¿verdad? Donde hacemos lo mismo, los pull requests, creamos issues y las diferentes interacciones, pero desde la interfase gráfica. Tenemos el dashboard de AWS, al igual que con el CLI, se hace todo desde el dashboard, súper grande y súper complejo, por cierto, ¿verdad? Pero ese es un ejemplo de GUI. Tenemos el Docker Abrumador, diría Desktop. yo. Mande. Abrumador, diría yo, que es el dashboard de AWS. AWS sí, es Sí. abrumador. No, tenés razón, es abrumador. Yo no uso todos los servicios de ellos en mi día a día ni por cerca. Pero sí, también tenemos, Juan, el Docker Desktop. Para aquellas Sí. personas que tienen Docker Desktop y no corren tal vez desde Linux nativo, que
Ya hay una versión de Docker Desktop para Ujú. Linux, por cierto, y es para aquellas personas que quieren interactuar con Docker por medio de la interfase gráfica, en lugar de interactuar por medio de los comandos. Pero esos son como algunos de los ejemplos de interfaces de gráficas como más populares. Y la misma pregunta, Juan, en este caso, ¿alguna interfase gráfica que vos digas, esta es bien popular y vale la pena mencionarla? Interesante. Diría yo que tal vez la interfaz para interactuar con los repositorios, ya sea el GitHub, no recuerdo el nombre, la aplicación de GitHub que Ah, la instalas en tu escritorio y la aplicación de puedes. escritorio de GitHub. Exacto. Ajá. También hay una para Bitbucket, Sí. SourceTree. Es muy popular también, la utilizan mucho. En general, por ejemplo, cuando toca interactuar con Git, lo más común desde mi punto de vista es que utilizan aplicaciones de interfaz. Casi no utilizamos la línea de comando, a menos que sea algo muy corto, ¿verdad? Algo muy, muy, muy concreto. Yo diría que esas son unas muy, muy populares. Y bueno, también hoy en día Docker Desktop y esas también cada vez son más populares. Como que prefieren eso a utilizar los comandos directamente en la terminal. Ajá, ajá. Ujú, Sí, 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 porque en Docker Desktop cada vez puedes hacer mucho más y esa es ujú. la intención, que la gente pueda acceder a las funcionalidades y beneficios de Docker sin tener que memorizarse comandos. Y también me llama la atención lo que mencionas de Git. También incluso los IDEs como VS Code tienen diferentes add-ons que permiten interactuar con Git. Y Sí. entonces, para tratar de facilitar el flujo, como vos lo decías, Ujú, y ahí donde pues vemos si en qué punto me facilita el trabajo un CLI y en qué punto me facilita el trabajo el GUI. Y para allá vamos. Y continuando entonces, Juan, con el tema, lo que quisiera hacer es tal vez listar algunas de las ventajas y desventajas, tanto de los CLI como de los GUIs. Hay muchísimas ventajas y bastantes desventajas para cada uno de ellos, pero tal vez las más comunes, las que más suenan en Internet o las que más se mencionan, cuando alguien nos quiere dar un argumento, ya sea a favor o en contra de usar uno de los dos. Y que vayamos dando nuestro comentario respecto a cada una de ellas, ya sea si lo compartimos o si hemos tenido experiencias con alguna de esas ventajas o desventajas. Y comenzando, por supuesto, con el CLI, eh, una de las mayores ventajas que se menciona, y comienzo diciendo que yo estoy muy de acuerdo con ella, es que tiene un mejor rendimiento en cuanto a recursos. Como no tiene que cargar una interfase, no tiene que tener procesos necesariamente corriendo en memoria para estarme mostrando algo todo el tiempo. Un CLI normalmente se ejecuta al momento que yo le doy una instrucción. Completa la instrucción y deja de correr, pero una interfaz gráfica continúa corriendo. Entonces, en ese sentido, tiene un mejor rendimiento y a veces eso llega a generar un impacto bien grande en nuestro sistema, dependiendo qué tanto estamos haciendo con esa herramienta en particular. Pero esa es una de las ventajas mayores, grandes y conocidas ujú. de lo que es un CLI, la cual yo comparto. Pero, Juan, me gustaría saber tu opinión en ese sentido. Sí, definitivamente ese es un motivo por lo que yo también prefiero dependiendo de la situación, prefiero utilizar los CLIs porque es mucho más amigable con mi sistema operativo el utilizar una herramienta en vez de abrir toda la ventana y esperar a que carguen los recursos por detrás y luego pues que renderice la parte gráfica. En cambio, pues en la terminal solo escribo lo que tengo que escribir y listo. Y ya después, si son CLIs que utilizo muy, muy seguido, empiezo a agregar pequeños macros o aliases y ya incluso es mucho más fácil. Por ejemplo, volviendo al tema de Git, hay mucha gente que tiene ya alias para simplemente con dos letras, ya acortan toda una línea de comandos Ujú. de Git. Sí. Ya git commit add o git pull, pull clone, todas estas diferentes comandos de Git ya los tienen. Yo suelo hacer eso más con Docker
porque en Docker a veces se empiezan a generar estos comandos bastante largos, ya incluso cuando empezás a, mm, a filtrar los Ah, contenedores, empezás a darle formato a las columnas que querés ver, entonces se vuelve un poco más largo la instrucción. Ahí entonces yo también utilizo aliases o macros, como podríamos verlo como una macro. Pero de nuevo, es más ligero la ejecución de eso, desde sí, mi punto de vista. Y sí, más cuando sí. estamos utilizando tal vez, Douglas, equipos que son más limitados. Ujú, Por sí. ejemplo, hace poco mi laptop tuvo un percáncer y ya ahora tuve que quitarle una de las memorias RAM. Así que estoy con la Ah, mitad de RAM ahora, ah, ah, por lo cual ya mi laptop ya no tiene la misma capacidad que tenía antes y pues trato de optimizar lo más que puedo mi trabajo cuando estoy utilizando la laptop. ah. Sí, 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 no, diste en el punto, creo yo, ¿verdad? No es tal vez tu perspectiva, sino que diste en el punto. Y esta es una de las razones, de hecho, por lo cual servidores Linux no se les instala siquiera interfaz gráfica, ¿verdad? Porque estos Sí. procesos que están corriendo en el fondo para desplegar una interfaz gráfica, la estemos usando en el momento o no, el proceso está corriendo para estar preparado cuando lo necesites. Eso consume recursos y que no son necesarios todo el tiempo para la aplicación que estamos corriendo. Y tal vez ahí hay una ventaja contra servidores Windows en mucho sentido o para la mayoría de servicios, ¿verdad? Pero esa es una de las ventajas del CLI, Juan, que es más óptimo en cuanto a rendimiento y recursos. Otra ventaja es que me hace más eficiente o me hace hacer mi trabajo más rápido. De nuevo, Juan, yo estoy de acuerdo con esto. ¿En qué sentido aplica? En el que cuando sé lo que estoy haciendo, quiero aclarar, cuando sé lo que estoy haciendo, es más rápido para mí ejecutar el comando con dos o tres flags que irme a un menú y luego irme a la opción uno y le doy clic para que me aparezca una ventana donde en esa ventana voy a hacer scroll hasta el final para darle clic a dos opciones para que me salga un pop-up y en ese pop-up activar un box y darle OK, ¿verdad? Entonces, ese proceso en GUI, aunque fácil e intuitivo, me tomó varios segundos y tal vez un comando lo hubiera hecho en 1 o 2 segundos y eso me vuelve más eficiente, más rápido. Y este no es un beneficio que todos accesan, yo quiero reconocerlo, es un beneficio que no todos accesan porque tal vez, aunque hacer una acción me hace ganar 3, 4, 5 segundos, hacerlo por comando, a veces mucho más, porque a veces vos mencionabas, le doy clic y tengo que esperar a que renderice, porque está haciendo bastantes llamadas a un API, etcétera. Tengo que esperar a que renderice, porque me va a mostrar un montón de registros que no voy a usar, pero la ventana los tiene que cargar. Entonces, a veces es mucho más que solo 2, 3 segundos, pero si voy a hacer esa acción solo 1 o 2 veces al día, en realidad no me va a hacer diferencia. Pero aquellas personas que muchas veces estamos constantemente trabajando, haciendo acciones, dándole mantenimiento a algo, orquestando algo, ahí sí nos genera un beneficio, ¿verdad? Entonces quiero aclarar de que este no es un beneficio al cual todos accesan o no todos lo ven. Sin embargo, yo lo comparto. Hace que mi trabajo sea más rápido porque escribo lo que necesito y se ejecuta. ¿Vos cómo ves esa parte, Juan? Sí, también estoy de acuerdo porque muchas veces es más fácil hacer eso que estar esperando que cargue una aplicación. Se me viene a la mente, actualmente he estado configurando mucho mi red local y lo hago a través de algo llamado SDN, Software Defined Network o Networking, donde tenemos una interfaz gráfica para ir configurando todos los equipos de red, lo cual es muy beneficioso porque tenés centralizado toda la configuración y luego solo si cambio por ejemplo, un access point o adquiero un nuevo access point, simplemente lo conecto a la red, el controlador lo detecta y automáticamente configura todo, ¿no? Pero eh, tiene recursos limitados el Ah, aparato este. Así ajá, que cuando estoy en la interfaz gráfica y cambio de pestaña,
se tarda demasiado. Llega al punto donde es frustrante para mí, más cuando estamos acostumbrados en el ambiente web, ¿no? Vamos a una página web y estamos acostumbrados que todo sea mucho más responsivo y que sea rápido. Entonces, en ese aspecto, pues por eso te decía que prefiero ir a una interfaz de comandos, conectarme por SSH o algo similar, a tener que esperar que le dé clic a un enlace y luego esperar 2, 3 segundos a que descargue, luego que renderice y luego si tiene animaciones, pues esperar que las animaciones terminen y bueno, tal vez en la realidad solo fueron 1 o 2 segundos, pero para mí fue una eternidad lo que tuve que esperar. Entonces, sí, para mí eso es tedioso. Y lo otro que también se me viene a la mente cuando decías respecto a la eficiencia, que estamos trabajando de manera más eficiente, em, se me viene a la mente en el hecho de que podemos a veces concatenar comandos mediante pipes y esto lo hace más fácil, ¿no? Cuando estamos trabajando, por ejemplo, manipulando archivos es muy fácil buscar una palabra, el resultado de esa búsqueda, la vamos a modificar y esa modificación la vamos a guardar en una copia de otro archivo. Mediante línea de comandos, eso se vuelve una instrucción y eso se puede hacer con muchos otros comandos. De hecho, creo que con cualquier comando se puede hacer eh, no recuerdo el término, solo sé que le llama pipes a cómo vas encadenando. Pero sí, estoy de acuerdo en que hace que tu trabajo sea más eficiente, más óptimo. Sí, sí, yo uso bastante eso lo uso en muchísimas cosas, lo de concatenar comandos con pipe, pero algo que lo uso mucho más de lo que te puedes imaginar es para copiar el contenido de archivos. A veces, por ejemplo, me piden la llave pública de SSH para agregarla a un servidor. Y si vos haces eso de manera manual en Mac o en Linux va a ser lo mismo. Tenés Sí, que abrir el Explorer, tenés que irte a tu directorio Home, entrar el directorio de SSH, buscar la llave, abrir el archivo, luego seleccionar el contenido, control C y luego pegarlo donde quiero. Y darle highlight con el mouse, ajá, sí, darle seleccionar. highlight o tal vez ponerle que sos un poco más pilas y le das comando A o control A y selecciona todo, Ujú, o le das 3 clics y selecciona todo. ujú. Pero el proceso de llegar al archivo y abrirlo no te lo quitas. Sí, Mientras que desde la terminal yo solo hago un cat al, a la al opción. directorio completo. ¿Cómo se llama ese? El directorio, cuánto es eh, desde donde estás o el full path. Se me olvidó eso ahorita, fíjate, va. El directorio home, Sí, pero cuando vos comenzás con una ruta desde el home hasta donde estás, comparado con una ruta desde donde relativa. está relativo y absoluto. Pues ya, Ajá. mira, se me había olvidado, gracias. Le doy un cat con el directorio absoluto y le hago un Ajá. pipe con un comando en Mac que se llama pvcopy. Y eso lo que Ujú. hace es que el output o la salida del comando anterior lo agarra y lo copia y me lo tiene ahí en el clipboard. Y ya solo vengo y lo pego. O sea, son 2 pasos para hacerlo y para tenerlo listo. Entonces, yo paso usando eso bastante y es prueba de que en efecto te vuelve más rápido o más eficiente, ¿verdad? Entonces, me gusta lo que decís. Ahora, para continuar, Juan, la última ventaja que vamos a mencionar, no es que sea la última de un CLI, pero la que vamos a mencionar acá, y esta es de las más grandes, esta es la que nos comienza a llevar a un nivel de querer orquestar cosas más grandes, y es que con el CLI, usar CLI me pone listo para automatizar por medio de scripting, automatizar procesos repetitivos. eh, si vos querés hacer un backup de una base de datos y agarrar ese backup, comprimirlo y luego subirlo a un bucket de S3, y entonces vas a usar CLI commands de cada uno de estos servicios para que lo haga de manera automatizada y lo pones todo en un script. Hay otras maneras de automatizar tal vez un poco más eficientes en cuanto a orquestar más servidores, pero estoy poniendo como un nivel principiante en cuestión de automatizar que tal vez sería un bash script, y ahí usaría MySQL dump
para sacar el DOM del esquema de base de datos y luego el comando CLI de zip para comprimirlo o si quieres usar un tar file, la compresión que prefieras y luego muy probablemente el CLI de AWS para agarrar ese archivo y mandarlo a AWS. Entonces, el uso del CLI está listo para automatizar por medio de scripting o cualquier otra herramienta que sea necesaria y esto se vuelve súper, súper útil de nuevo al administrar más de un sistema. Cuando somos Ujú. responsables de más de un servidor a la vez, hacerlo manualmente en cada uno toma demasiado tiempo y automatizar es el objetivo final en lo que tiene que ver la cultura DevOps. Yo creería, Juan, creería que estás de acuerdo en esa ventaja o tenés otro punto de vista. Sí estoy de acuerdo, pero creo que va como, creo que tiene un punto similar al que dijiste antes, donde eh, no todas las personas van a poder verse beneficiadas del todo con esto. Creo que todos podríamos vernos beneficiados, pero esto es algo que recuerdo que vos mencionabas en episodios anteriores, donde probablemente son tareas que realizas una vez cada 2 años, pues no hay problema, ¿no? En hacerlo, dar clic por aquí, dar clic por allá. Se vuelve algo beneficioso cuando se vuelve algo repetitivo en tu flujo. Entonces, sí, en ese aspecto, totalmente de acuerdo. Empezamos bueno, creo que desde que hablas de automatizar ya estamos hablando, ¿no? De tareas que son repetitivas, ¿no? Creo que tal vez por ahí va la cuestión. Y, y, y en ese tipo de tareas sí es muy beneficioso tener pequeños scripts. Bueno, pequeños, a veces son bastante grandes. Sí. Y lo bueno de estos scripts, también más allá de la automatización, que ya lo tenemos todo en un solo punto, es el hecho de que ya tenemos algo, ¿cómo lo puedo decir? Ya tenemos la lista de los comandos que podemos consultar más adelante. Por Ajá. ejemplo, hace poco me pasó donde yo tengo, tal vez lo podemos mencionar más adelante, hablando sobre GUIs y este tipo de cosas, y los dashboards. Tengo instalado en mi servidor Deploy. Y este es un servicio que te permite, pues es un dashboard donde puedes instalar otros servicios, aplicaciones, etcétera. Pero me molesta, digamos, digo molestar, pero, o sea, me incomoda cómo ellos en la documentación te dan los scripts, pero no me dan algo como, por ejemplo, un Docker Compose, o no me dan algo que ya esté listo, ¿no? Que pueda descargar este archivo y ver todas las instrucciones. Normalmente la documentación que ellos dan es, bueno, corre este comando y listo. Y es como, bueno, ese comando se perdió en mi historial de la terminal y luego revisar qué versión de Postgres instaló, qué versión de Redis tiene, cuáles son los flags que está utilizando, las variables de entorno que están corriendo. Se vuelve más complejo porque no tengo ese punto, ese script donde está definido todas las diferentes recursos que necesitan estos servicios. Entonces, sí, tener estos scripts para mí se vuelve bastante útil porque podés consultar cómo está configurado cada una de las cosas que estás corriendo. Para mí eso es muy, muy beneficioso y obviamente, ¿no? Como decía, la automatización ya se corre automáticamente o ya sea automáticamente en un periodo de tiempo, cada hora, cada día, o pues automáticamente cuando lo elegís, ¿no? Lo ejecutas el comando y hace muchas acciones al mismo tiempo. Entonces, sí, estoy de acuerdo en ese aspecto con vos. Sí, sí. Fíjate que mencionas algo y que lo comparto, que no todos se benefician de esto y la automatización la buscamos más cuando tenemos que administrar bastantes o más de un servidor o también con las tareas repetitivas, pero te sorprenderías de lo que mucha gente se beneficiaría de automatizar procesos que hacen continuos en su flujo de trabajo de su día a día. Mencionaste cosas como gente que tiene aliases para comandos de Git, por ejemplo. Esa es una forma de automatizar de cierta manera.
porque estás resumiendo un comando. A veces un alias son varios comandos a la vez, anidados. Sí, Y ese es un sí, mini script, es un script de una línea, si lo quieres ver de esa manera. También hay cosas como los makefiles que puedes tener para tu ambiente local y le das make build. Y ese make build internamente corre varios comanditos que te construye la aplicación y te reinicia el contenedor del servicio y ya no tienes que hacer eso manual. sí, O un make clean que te borra todas las dependencias para que las vuelva a bajar y limpiar el caché. Entonces, eh, a- te sorprenderías lo mucho que le puede mejorar a mucha gente la automatización y tal vez no lo hacen en su día a día porque no le ven esa gran ventaja, pero sí la tiene, ¿verdad? sí. Ujú, Incluso, por ejemplo, actualmente estoy trabajando no, en un CLI, ya entraría en la categoría de CLI, para manejar toda la infraestructura de la empresa en donde estoy. Ojo, la infraestructura local, ¿no? Todo ujú, el Docker y las dependencias de AWS y todo esto. Y me gusta porque, como decías, ¿no? A veces pareciera que no nos beneficia cosas que tal vez no se ejecutan tan seguido, como por ejemplo, descargar todos los repositorios de todos los microservicios que tengo, que pertenecen a la empresa. Es algo que no hago todos los días, pero de vez en cuando sí, ya esto es gusto personal, ¿no? Me gusta como hacer una limpieza y volver a instalar todo. Y con un CLI es muy, muy intuitivo porque, número uno, ya tenés los comandos que incluso la terminal te va dando el autocompletado. Y dependiendo de cómo esté construido el CLI, puedes consultar la documentación de cada uno de los comandos, qué flags le puedes pasar, qué diferentes comandos, ¿no? Entonces, se vuelve también muy beneficioso en ese aspecto porque te automatiza el hecho de, por ejemplo, como te decía, ¿no? Descargar todos los repositorios, pero también me es fácil consultar qué opciones tengo con ujú. un CLI. Me es fácil ver qué parámetros puedo ir configurando dependiendo de lo que necesite. Sí, 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 no, no, totalmente de acuerdo. Ok, si te parece, Juan, continuemos entonces ahora a las desventajas de un CLI, porque tiene sus desventajas, por supuesto, como todo en la vida, tiene sus pros y sus contras. Una de las desventajas del CLI es que tiene poca información visual. Esto, Juan, lo vuelve difícil o complicado para trabajar al momento de tal vez visualizar gráficas o animaciones, porque si querés algo, una gráfica bien elaborada, tal vez métricas de tus servicios, métricas de un web server o incluso gráficas en cuestión de presupuestos o gastos, no lo vas a visualizar de la mejor manera en un CLI. Lo que normalmente tenés son tablas que las puedes desplegar de manera eficiente. Hay algunas librerías que te dan cierta proporción de gráfico, o tal vez tenés esta barra de porcentaje que la puedes utilizar, pero realmente si querés un proceso que dependa de gráfico bastante o animación bastante, como lo es muchas veces el monitoreo de métricas, un CLI ahí sí se vuelve complicado y esa es una desventaja, la información visual de que te provee un CLI porque está limitado por caracteres en una interfase de texto. Eh, ¿Te parece a vos eso? ¿Cómo lo ves? ¿O creerías que no debería de ser una limitante? Tengo sentimientos encontrados con ese punto, fíjate, porque definitivamente es una desventaja si estás trabajando con gráficos. Definitivamente. Con gráficos me refiero a gráficos de barra, Sí, sí. gráficos de pastel, ¿no? De todos estos. Pero normalmente eh, dudo mucho que alguien necesite hacer eso desde la terminal, aunque se da. Y se me viene a la mente cómo lo implementa las herramientas de Go, el Go Tooling. Go tiene unas herramientas que te permite generar un reporte del rendimiento de tu aplicación. ¿Dónde está todos los cuellos de botella? ¿Dónde está el mayor uso de la RAM, CPU? Todo esto, ¿no?
y eso lo podemos hacer mediante el CLI. Generamos todo, el formato que queremos, qué cosas queremos incluir, todo eso va en los flags, los comandos, etcétera. Pero al final podemos podemos generar un reporte y ese reporte ya lo abrimos con una herramienta externa, como por ejemplo el navegador. Y ya en el navegador vemos ya todos los diferentes porcentajes de cada una de las cosas. Te va dando como un flujo un diagrama de flujo, contiene todas las flechas donde va dando cada uno de los recursos, ¿no? Entonces, por eso te digo que tengo sentimientos encontrados, porque también yo siento que cada vez están siendo más pulidos los TUIs, que los TUIs son, si no me equivoco, sería Terminal User Interface. Ajá, sí. Y pues básicamente es una interfaz gráfica, entre comillas, en la terminal. Y yo utilizo muchas de esas. Por ejemplo, una que utilizo para Docker se llama CTOP y es muy bueno porque, bueno, me da lo que me interesa ver a mí, que es ver la lista de los contenedores, cuánto están utilizando cada uno de RAM, de CPU, y tiene sus pequeñas, muy limitadas animaciones, ¿no? De cómo está subiendo, bajando el uso del CPU. También utilizo otra llamada BTM, Bottom, que es un juego de palabras con top. Entonces es como una interfaz top, es lo mismo. Y me muestra, ¿no? El uso de la RAM, el CPU, eh, cuánto se está el tráfico, ¿no? De la red. Y no es una gráfica con colores y todo esto, pero sí te indica, ¿no? Con cierta animación, cómo va subiendo el uso de la RAM, el uso del CPU. Entonces, hay, hay ciertas alternativas dependiendo de lo que necesites, pero también estoy de acuerdo en que van a haber momentos donde necesitamos, por ejemplo, va a ser mucho más fácil verlo en el navegador, verlo con gráficas, como por ejemplo en Elasticsearch tenemos estos gráficos que podemos ver y podemos crear dashboards muy, muy potentes. En ese aspecto, pues sí, no hay comparación, ¿no? Pero bueno, no sé, dependiendo de lo que necesitemos, tal vez exista alguna alternativa en la terminal para los que no queremos dejar la terminal, ¿no? Sí, yo creo, fíjate, Juan, que yo entiendo tu punto y lo comparto en cuestiones locales, para ver recursos tal vez de mi máquina local, o para ver poca cosa. Ujú. Pero aún, vaya, vos mencionaste Git, si vos querés ver el historial de Git, em, cuando tenés bastante y querés ver si querés rebase un commit Ujú. o tal vez hay un conflicto, realmente que lo vas a apreciar más cómodo en la interfase gráfica que en la línea de comandos. Estamos hablando de muchos commits, ¿verdad? No estamos Sí. hablando de que solo he hecho 4 en el repositorio. No debería de tener un conflicto si solo tengo 4 commits. Debería de reevaluar mi carrera si tengo un conflicto con apenas 4 commits. Estamos hablando de mucho. O tal vez tenés el Ujú. comando diff. Es muy bueno, pero cuando tenés archivos grandes, realmente se vuelve tedioso. Es la realidad. Y yo Sí. trabajo en terminal todos los días, se vuelve tedioso, no es lo mismo. Entonces, verlo en la interfase gráfica que te va a remarcar todavía más claro los renglones donde están las diferencias. Ujú. Y estoy Que de hablando. hecho, Ujú. perdón que te interrumpa, pero por ejemplo, Dale. Git para mí es el ejemplo donde yo casi no utilizo la línea de comandos de Git. Casi siempre utilizo una interfaz gráfica o un TUI. Actualmente utilizo uno llamado Lazy Git en la terminal. Me encanta porque tiene casi todo lo que necesito. El único momento donde cambio hacia el add-on de VS Code es cuando tengo que resolver conflictos de merge. Ahí sí, cómo lo tiene integrado VS Code, hasta el momento es el que más me gusta. Pero luego lo utilizo este CLI, LazyGit, bueno, TUI, el LazyGit, y creo que nunca he utilizado realmente desde la terminal el git add y ir viendo todos los archivos. Utilizo, ¿no? Lo que todo mundo sabe, tal vez el git stash pop, git pull,
Ujú. pero luego para realmente ir seleccionando los archivos, hacer el commit y todo esto, siempre me ha apoyado con algo gráfico, algo más visual. Ah, Así que ahí sí. ok, pero imagínate, estos son ejemplos basados en texto. Ya Sí. cuando estamos hablando de gráficas, vos diste el ejemplo de en Go, cómo lo maneja Go, pero al Ujú. final tenés un archivo que tenés que abrir en el navegador. Si lo quieres ver de manera eficiente, si tenés bastante información ahí, al final lo tenés que abrir en el navegador, Sí. porque no vas a tener la misma experiencia. Y a ese punto, Juan, mira a lo que voy. Ponerle que yo lo logro entender en la terminal, porque estoy tan acostumbrado a estar en la terminal y no quiero usar un GUI, pero a ese punto estoy haciendo mi trabajo más despacio que los demás, solo porque estoy encerrado en no Ujú, querer abrir un ujú. navegador, ¿verdad? Sí. Entonces a ese punto es desventaja, aunque yo lo pueda usar, Ujú. ¿verdad? Entonces, en efecto, cuando lo visual es importante para el trabajo que estamos realizando, un CLI sí se nos queda corto. Ahí, Que ahí es donde entra la desventaja. ahí es donde entra la desventaja. Que me pueda mostrar la información, sí, pero de la misma manera que lo haría una interfase gráfica, no, ¿verdad? Ujú. Entonces, Ok. yo creo que en ese sentido, si a mí, yo que soy de sistemas y yo que trabajo con la terminal, yo creo, Juan, que vos has visto mi terminal. Cuando yo abro mi Sí. terminal, me despliega un texto, entrada, tengo mi calendario, los Ujú. compromisos del día me aparecen en la terminal y tengo diferentes versiones y cosas. Yo paso en la terminal todo el día, ¿verdad? Pero me toca reconocer que en ese sentido, un CLI se queda corto cuando nuestro flujo depende de gráficos, ¿verdad? Sí, y yo creo que también como mencionabas, cuando es algo local, tal vez podrías utilizar estas alternativas que te decía yo. Pero bueno, me imagino que ya cuando estás manejando múltiples servidores y estás monitoreando múltiples aplicaciones, servicios, pues ni modo, ahí es con una ayuda de la interfaz Ujú. gráfica, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. No, muy de acuerdo, muy de acuerdo. Continuemos, Juan. Tengo una desventaja más, no que solo esas dos existan, pero una desventaja más, perdón, para el CLI, y es que la curva de aprendizaje es alta, ¿verdad? Porque nos toca memorizar los comandos y sus diferentes argumentos y los diferentes flags, y si cómo formatear el resultado del comando o ordenarlo ascendente, descendente, y cada una de estas cosas significa memorizarnos comandos, memorizarnos texto, básicamente. Aparte de entender la herramienta, que eso lo estamos dando por sentado, que ya sea que uses un GUI o un CLI, tienes que entender la herramienta que vas a querer hacer. Por ejemplo, si vas a ejecutar un contenedor, es un Docker run, ¿verdad? Entonces, porque yo sé que quiero correr un contenedor, pero ya ahí estoy entendiendo la herramienta, pero tengo que memorizarme cómo expongo un puerto, en qué orden llamo la imagen, cómo le doy un nombre, y tengo que memorizarme ese tipo de argumentos, comandos, subcomandos, para utilizar el CLI, y eso es una realidad, en mi opinión, vuelve la curva de aprendizaje un poco más alta de lo que es tal vez una interfase gráfica que se vuelve un poco más intuitiva. Entonces, no sé qué pensás ahí, Juan, porque vos sos bien de tener tu entorno en Linux y sos bastante de interfaz gráfica. Tal vez para vos en lo personal ha sido diferente la experiencia, pero de manera generalizada, ¿te parece que esto es una desventaja en los CLI? Pues creo que sí es un punto a favor respecto a la interfaz gráfica versus el CLI, Douglas. Em, Me duele darle el punto en este aspecto porque siempre soy un poco más a favor del CLI, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Sí, sí es más intuitivo filtrar, ¿no? Una tabla en una interfaz gráfica, eh, en un reporte, ¿no? Por ejemplo, algo como Excel. Es mucho más fácil filtrar, ordenar y todo esto. Juan, te voy a interrumpir. Sí, Es la curva de aprendizaje. sí, 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 Y, sí. y Pero de nuevo, la curva de aprendizaje viene dada por qué tan intuitivo es, desde mi punto de vista. Y claro, no tenés que memorizar, no tenés que memorizar Ujú. cosas. Pero bueno, ahí
me gustaría como darte un contraargumento que creo yo, que si bien Ajá. la curva de aprendizaje es mayor, yo considero que eso es un beneficio para nosotros a largo plazo. Porque el hecho de que tengamos que aprender los comandos y entender cómo funciona, lo que resulta en nosotros es que luego entendemos mucho mejor cómo funcionan estas herramientas que estamos utilizando. Y pues bueno, esta es mi opinión personal, y es que si yo trabajo con Docker todos los días, creo que tiene sentido que entienda un poco mejor cómo funciona Docker, ¿no? Que si me sale un error respecto a los puertos y que un servicio no encuentra el otro, pueda entender por dónde puede estar el error y para poder corregirlo, ¿no? Sé que con la interfaz gráfica se puede hacer muchas cosas, pero el hecho de entender cada uno de los comandos, las diferentes opciones que existen, esto a veces te lleva a leer la documentación, qué flags puedes pasarle, qué opciones existen, ¿no? Esto te lleva de nuevo, a tener un entendimiento un poco más amplio sobre estas herramientas. Entonces, sí, es una desventaja que es más difícil, pero a largo plazo yo lo veo como algo positivo. Fíjate, Juan, mira, te, te, te doy la razón, estoy de acuerdo con vos en que a largo plazo me beneficia. La curva de aprendizaje es más amplia, sin embargo, a largo plazo me beneficia, pero voy a contrarrestar tu Ajá, contraargumento de lo que mencionas, de que si estoy en Docker todo el día, entonces debería de aprender los comandos. Y te podría decir lo mismo con respecto a Git. Vos ajá, mencionas que te basas más en el gráfico y yo podría decirte, bueno, deberías de aprender todos los diferentes comandos de Git y cómo funciona cada uno de ellos para que lo entendas más a profundidad. sí, Sin embargo, el punto ahí termina siendo que te vuelve a vos más eficiente. Y hay que reconocer que hay parte del flujo donde me beneficia el comando, y eso va a variar de profesional a profesional. Hay profesionales que yo los he visto en redes sociales o en internet, no lo conozco en persona, nadie te voy a decir, pero he visto profesionales que manejan Git de una manera donde si ellos abren una interfaz gráfica se van a atrasar. Es exagerado ver cómo ajá, fluyen, ¿no? ajá, Tal vez en tu caso te pasa lo mismo con Docker, pero es ahí donde te contesto un poco tu argumento y te digo, sí es cierto, pero si fuese cierto, entonces toda herramienta que tiene una interfaz gráfica, solo esa deberíamos de usar. Y creo que al final del día se sí, vuelve qué beneficia mi flujo personal de trabajo y por eso de manera generalizada, te repito, estoy de acuerdo con tu comentario, lo comparto de que a largo plazo es mejor para mí ajá, aprender a usar el CLI, pero de manera generalizada, yo creo que eso sí se vuelve una realidad de que es desventaja que la curva de aprendizaje es más amplia. No una desventaja que debería detenerme, pero sí sin embargo, sí una desventaja comparado con algo más intuitivo como una interfaz gráfica. sí, sí, y es que depende, ¿no? También de la herramienta, de cuál es el objetivo. Por ejemplo, siempre las herramientas que tienen que ver con, bueno, en este caso Git, ¿no? Estás comparando dos archivos, uno está en el futuro, otro en el pasado, ¿no? De los cambios que han habido. Y la verdad es que te seré honesto. Yo he notado que mi falta de conocimiento de Git a veces me pasa factura. A Ujú. veces mi solución es, pues borro todo y vuelvo a descargar el repositorio porque realmente no conozco los comandos que me ayudarían a solucionar el problema que tengo. Entonces, sí considero que llega un punto donde me pasa factura. Pero no, estoy de acuerdo que a veces es mucho más beneficioso apoyarte con el aspecto visual. Pero, o tal vez mi punto aquí, Douglas, es que cuando tiene una curva de aprendizaje más grande, em, tiene su recompensa al final también. Yo así lo quiero ver, como que tenés esta No, no, recompensa. sí tiene su recompensa, recompensa, totalmente de acuerdo, pero
de nuevo, de manera generalizada, vos estás poniendo Git como ejemplo y voy a seguir usando los ejemplos que estás dando. Ante la premura, en lugar de ponerte a aprender los comandos que necesitas de Git, terminas haciéndolo por GUI porque estás ante la premura. Sí. Ocupás dedicarle un tiempo aparte para estudiar Git, Ujú. para hacer, para mejorar esas cosas que te están limitando por tal vez la falta de conocimiento que estás diciendo. Ocupas tiempo para dedicarle. Pero ante la premura, entonces te vas a la interfaz Sí, gráfica, ¿verdad? Y entonces siento que eso sigue reforzando el hecho de que de manera generalizada sí es desventaja. Sí es desventaja. sí. De nuevo, de acuerdo con vos que aprenderlo, y lo hemos repetido varias veces ambos, de acuerdo que aprenderlo a largo plazo me va a dar un beneficio, Ujú. pero el hecho de que ante la premura tengamos que recurrir a la interfaz gráfica, y de nuevo, vos estás usando Git como ejemplo, para alguien puede ser otra herramienta, Sí, y ellos sí manejan Git bien, pero nos toca recurrir a la interfaz gráfica ante la premura y eso vuelve que es una realidad que la curva de aprendizaje es más amplia. Vale la sí. pena tomar el tiempo, muy de acuerdo, ¿verdad? Ujú. Y ahí creo que sí, sí sería una recomendación tomarse el tiempo para aprender la interfaz gráfica. Correcto, sí. Bueno, avancemos, Juan, Ujú. avancemos si te parece por motivos de tiempo y pasemos ahora a ventajas de GUI, que yo creo que aquí tal vez vamos a ir un poco más rápido, no porque las ventajas sean pocas, sino que en lo que hemos ido abarcando ventajas y desventajas de CLI, de manera indirecta hemos ido tocando Sí, ventajas y desventajas se del GUI, ¿no? interseccionan. Ujú. Exacto, exacto, sí. Entonces, ventajas, realmente que como mayor ventaja, Juan, tengo una acá y es su formato visual, como de manera global, lo digo, su formato visual. Esto lo vuelve intuitivo para personas no técnicas y siempre nos toca enseñar, mostrar o ilustrar cosas a personas no técnicas, lo vuelve intuitivo, una gran Sí, ventaja. El hecho de que es intuitivo hace que la curva de aprendizaje sea más corta, lo que recién estamos hablando, ¿no? Terminar recurriendo ante la prisa, ante la premura, al GUI, porque no tengo ahorita el tiempo para buscar el comando correcto para algo tan complejo, por lo mismo que es intuitivo, genera que el aprendizaje sea más rápido porque me guío por cuestiones visuales, trato de seguir la lógica. Si quiero encontrar cómo cambio una configuración, comienzo a buscar un menú de settings, comienzo a buscar el iconito del gear, de la ujú. tuerca o algo similar para buscar settings y me voy por lo intuitivo. La curva de aprendizaje la vuelve más rápida. Su formato visual lo vuelve perfecto para trabajos que son fuertes en gráficos o en multimedia. ¿Verdad? Lo que estábamos mencionando, si estoy monitoreando múltiples sistemas, o si querés ver adentro de tu aplicación en servicios como Datadog o New Relic, donde querés ver cuánto tarda en conectarse a la base de datos, al caché, cuánto tarda el web server, este tipo de métricas de APM, eh, el gráfico es el que le beneficia. Y Sí, aparte de eso, al ser gráfico, y lo decías vos al inicio de la conversación, eh, también tenés como ventaja agregada a todo esto, no que te vuelva eficiente, pero como una ventaja agregada y la cerecita del pastel, que puede ser tan atractivo y moderno como te lo puedas imaginar. Ya ujú. puede ser algo como más agradable de ver, de visualizar, de que a veces solo cargamos el dashboard y nos sentimos, nos genera una sensación de sentirnos bien. Dopamina. Ajá, correcto, en mi día a día, ¿va? Entonces, ya como cerecita del pastel, eh, eh, hasta me hace sentir bien que se vea bonito, que se vea Ujú. atractivo. Entonces, su forma visual como tal tiene todas estas ventajas. Yo las comparto todas, Juan, estas ventajas, pero me interesa saber tu opinión, cómo lo ves en ese sentido. Sí, es que el formato visual te permite como que tener mucha información de un solo. Por ejemplo, si estás, como mencionabas al inicio, una herramienta de monitoreo, inmediatamente puedes tener diferentes gráficos en la pantalla al mismo tiempo y es más intuitivo. Claro, yo podría sacar un reporte en el CLI y ver cuánto estoy utilizando de memoria RAM, cuánto estoy utilizando de disco duro, pero sin siquiera leer.
con solo ver que una gráfica está más arriba que la otra, Ajá, pues sí, ya es fácil identificarlo. así es. También hay herramientas donde necesitas ver directamente cómo va a quedar. Me refiero, por ejemplo, a un editor de texto. Yo utilizo mucho Obsidian. También nosotros de manera colaborativa, perdón, colaborativa con Douglas utilizamos Notion. Y en estas herramientas es muy fácil ver, ok, necesito que este texto esté en negrita. Pues lo seleccionas y ya está en negrita y lo puedes ver directamente. En su contraparte podrías ver, por ejemplo, un texto en Markdown, lo puedes editar y le agregas todas estas sintaxis por ejemplo, un texto entre asteriscos significa que está en negrita, dependiendo del editor, o que esté en itálica, pero no lo estás viendo así, lo estás Ujú, viendo solamente con la sintaxis. ujú. Entonces, por eso existen estas otras herramientas que te permiten ver ya de un solo cómo está quedando el texto. Y no se diga, ¿no? También la fuente del texto. Ujú. Inmediatamente puedes ver cuando cambias de fuente cómo se va a ver el texto cuando por ejemplo, lo imprimís, una página. Entonces, yo creo que sí, una interfaz gráfica pues te da una información más inmediata. También, Douglas, por ejemplo, los colores, ¿no? Que esto también podríamos argumentar que existe en la terminal. Sí. Color verde es un log que está bien, está en rojo, un log está mal, pero pues también en la interfaz gráfica podemos valernos de esto para los iconos. Un icono, una X en rojo, sabemos que probablemente es eliminar o algo está mal. Un icono, un lápiz en amarillo, pues editar y así. Todas estas cosas que no necesitamos leer, no necesitamos entender. Solamente con los iconos ya sabemos, ya de antemano, ya tenemos toda la información que necesitamos. Y también que hoy en día, Dulas, el, el lenguaje visual cada vez está más estandarizado como Ujú. decías, vas a buscar una tuerca, un icono de una llave, ¿no? De tuerca. Eso es universalmente es settings de las configuraciones. Yo podría venir y hacer otro icono para mi aplicación, pero ¿por qué lo voy a hacer si voy a perder a mis usuarios? Los voy a confundir. Entonces, sí, una gran ventaja es que tenemos toda la información de un solo. Sí, 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 no, muy de acuerdo, muy de acuerdo. Y aunque solo tengo esta como ventaja del GUI, no que sea la única, pero abarca tanto esta ventaja como tal, los beneficios que genera, que vamos a dejarlo hasta ahí en el sentido con ventajas y pasemos a las desventajas, Juan, que de nuevo, que han sido, que estas van a ser prácticamente el antónimo de las ventajas del CLI. Ujú. Y es que una de las desventajas, primero, es que necesita más recursos, ya lo mencionamos, ¿verdad? Necesita de procesos, necesita de memoria para que cargue en memoria algo gráfico de procesos en el background para que estén listos para servir contenido o no. Te está mostrando 50 20 registros que no necesitas, tal vez solo ocupas uno. Y si fuese un comando de CLI, vos le haces el grep de un solo y no lo tiene que mostrar, o de un solo le pones un flag de search y solo te muestra lo que necesitas. Necesita más recursos y otra ventaja anidado a esa, que es de las ventajas del opuesto a la ventaja del CLI, es que es menos eficiente para mí en cuestión de tiempo, por lo que mencionábamos, ¿verdad? Múltiples clics, cargar diferentes ventanas eh, para llegar a lo que necesito, donde con el CLI hubiese sido un solo comando. Entonces, opuesto a ello, con un GUI, normalmente en ese sentido me va a tomar más tiempo Ujú. a menos que sea combinado con la ventaja que es de momento solo tengo el GUI y en lugar de invertir tiempo en aprender, me voy al GUI, entonces hoy para mí va a ser más rápido, pero si lo ponemos en general, en si lo hiciera, en si supiera hacerlo con GUI o si supiera hacerlo con CLI, el CLI va a ser mucho más rápido, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Otra de las Pero ventajas, ¿sí? con ese punto, Douglas, me gustaría también hablar a favor de los GUIs. Y sí,
es una desventaja es una desventaja que cuesta verla al inicio, ¿no? Que es más lento. No pareciera que es más lento, porque decimos, bueno, solo doy dos clics aquí y ya está listo, pero no tomamos en cuenta todas las acciones que van previas a eso. Sin embargo, también me gustaría como mencionar que a veces, bueno, no a veces, la gran mayoría de las veces, las interfaces o las aplicaciones de interfaz tienen shortcuts, tienen estos atajos que podemos utilizar. Y yo creo que eso aplica tanto para la interfaz gráfica como para todo lo que es las herramientas, ¿no? Los TUIs también en la terminal. Yo estaba viendo hace un tiempo un youtuber, Primagen, se pone él, y él dio un ejemplo o una comparativa que me gustó mucho. Y es que, por ejemplo, si vos estás jugando StarCraft, para los que no sepan, StarCraft es un juego de estrategia en tiempo real, donde tenés tu ejército y te enfrentas contra otro ejército. Así que en StarCraft puedes seleccionar las unidades, puedes seleccionar los edificios y en cada edificio hay botones para sacar más unidades, mejorar sus habilidades, seleccionar los enemigos y decís, vayan de aquí para allá. Pero está la otra forma de jugar StarCraft y es donde todo lo utilizas mediante el teclado. Y haces comandos y haces macros y estás utilizando esto y ya no tocas la interfaz gráfica con el ratón. El ratón ya lo utilizas para otras cosas. Así que él daba esa comparativa y me pareció muy acertada porque también lo podemos utilizar en muchas herramientas que aunque son gráficos, tienen estos comandos, estos atajos que podemos utilizar. Se me viene a la mente, Douglas, por ejemplo, Visual Studio Code, donde para abrir un archivo tenemos que seleccionar el menú y etcétera, y vamos a la... Pero también está un atajo donde presionas Control O. O quieres ir a un archivo dentro de tu proyecto. Bueno, le das clic a la jerarquía de archivos, de directorios, luego buscas el archivo y le das clic. Pero también podrías simplemente escribir o presionar Control P y pones el nombre del archivo y te lo muestra. Entonces, así como yo mencionaba que tiene beneficios dedicarle tiempo al CLI, si estás utilizando o vas a utilizar mucho cualquier herramienta, yo digo que vale la pena aprender a exprimir lo más que se pueda dicha herramienta. Entonces, bueno, solo lo quería como un paréntesis que sí puede ser muy lento, pero muchas herramientas también te permiten ser rápido con ellas, aunque sea gráfico. Sí, estoy muy de acuerdo, Juan, Ujú. 100% de acuerdo y me gusta el consejo que das de que si voy a dedicarle trabajar mucho en en una herramienta, sea de CLI o sea Ujú. gráfica, en este caso en particular gráfico, porque estamos tocando las desventajas de GUI, me conviene aprender todo lo que puede hacer para llegar a ser más eficiente con ella. Y definitivamente usando todos estos shortcuts, todos estos atajos, voy a ser más rápido. Sí, Ahora, poniéndolo en contexto, entre si lo hiciera en CLI o si lo hiciera en GUI, independientemente de los shortcuts, va a ser más rápido el CLI. sí, Esto es un contexto sí, directo y genérico en si supieras, de la misma manera cuando lo ejemplificamos con CLI, ¿no? En si supiera hacerlo en ambos, el CLI va a ser más rápido, porque abrir un archivo, me dijiste que le doy control O, ujú, pero todavía tengo que ir a seleccionar el archivo dentro de la ventana que me va a abrir. sí, Eso me alivió el ir al menú File, Open. Es lo sí, que me alivió dos clics y tal vez desplazar el mouse hasta allá. No que es poquito, no estoy diciendo que sea poquito, me alivió y tenemos que usar esos shortcuts o aprender a usarlos, pero de nuevo, si nos vamos uno a uno en la comparación, sí sería más rápido si lo vuelvo a hacer en CLI. sí, Esto es un ejemplo donde cuál de los dos sería más rápido. De nuevo, hay herramientas que tienen que ser GUI por los otros beneficios que genera GUI, como un editor de texto, pues puedes usar Vim o cualquier otro de estos y son muy buenos. Conozco gente que es muy eficiente con ellas, pero la mayoría usamos algo como VS Code o un editor gráfico. Entonces, bajo ese contexto, tenemos que usar el gráfico sí o sí y aprender los shortcuts es mejor, pero cuando hay funciones que una se puede hacer con CLI y también con GUI,
Si supiera hacer una, el CLI sería, si supiera hacer ambas, perdón, debería escoger el CLI porque va a ser más rápido Por siempre. rapidez, sí. Entonces, Ujú. entonces, en ese contexto, ¿verdad? En ese contexto, pero me gusta la aportación que estás dando porque es algo que tenemos que considerar y al final del día se trata en ganar tiempo y lo que pueda ganar con un shortcut debería de aprovecharlo, ¿verdad? Sí, A aunque no optimizar. le vayas a ganar, digamos, a la versión CLI, pues al menos algo, ¿no? Vas reduciendo lo más que se puede el tiempo con la interfaz gráfica, sí. Sí, no, cuenta Ujú. mucho porque de nuevo, al final del día, herramientas como VS Code, pues vas a estar trabajando en una interfaz gráfica, ¿verdad? Entonces, saquémosle el provecho de esa manera. Me Sí. gusta. Bueno, continuando, Juan, ¿verdad? Con desventajas del GUI, es que otra de ellas es que no me permite automatizar. Y acá pueden haber argumentos de que, pero yo puedo ir al GUI y automatizar el backup de tal aplicación desde el GUI. Sí lo puedes hacer, pero lo que el GUI hizo es crear un comando, un cron job en el background que está corriendo múltiples comandos. ¿Verdad? Entonces, como tal, un proceso, si quisieras automatizar ese proceso por CLI, te tocaría ejecutar esos comandos atrás y tal vez en una situación de esa, lo que el CLI hizo fue eh, eh, resumirte esa tarea de que no tuvieras que hacer manual los comandos, pero si hay un proceso donde, por ejemplo, cae una alerta y tengo que darle acknowledge a la alerta por medio de un GUI, no lo voy a poder automatizar. Eh, Alguien puede decirme que hay, ¿cómo se llama? Driver.io y estas herramientas que se usan para testear los gráficos Ujú. y vos puedes hacer algo como eso, pero realmente eso es demasiado tedioso porque tenés que ver el div, el elemento en particular en HTML, filtrar por algún ID, etcétera, para llegar a ello y esto es demasiado tedioso. Entonces, que existan formas tal vez de llegar a hacerlo, sigo dependiendo de que exista una sesión activa Ujú. en un servidor, de que exista esa sesión activa para que se mueva el mouse, clique aquí, se mueva allá y escriba. Entonces, realmente, menciono estas cosas por si alguien quisiera decir, no, si hay formas de automatizar un GUI. Sí, sí hay formas, pero que lo usaría para orquestar algo, no, no creo que nadie lo haga de esa manera. ¿O a vos te parece que sí, Juan? No, no, definitivamente. Creo que esa es una de las grandes desventajas de una interfaz gráfica. Eh, de nuevo, dependiendo para qué sirve, ¿no? La interfaz, porque no se me ocurren muchas optimizaciones o automatizaciones con, por ejemplo, con Microsoft Word, Office Word. Pero ya hablando de tema de nuestro ambiente más técnico, definitivamente la automatización se va a dar más y más controlada desde la línea de comandos. Porque, bueno, se me viene a la mente de nuevo estos dashboards donde podés, con un botón, le das deploy. Y ese deploy por detrás está haciendo un Docker Stack deploy y ejecuta muchas cosas, levanta los volúmenes, etcétera. Y es muy conveniente. Es como el equivalente a tener un alias, ¿no? En el aspecto Ujú. visual. Pero ¿qué pasa cuando, ya lo decías vos, cuando tenés múltiples servidores y querés hacer una automatización que corra en todos ellos al mismo tiempo? Y no tenés que depender de darle al botón yes, OK y todas estas cosas. No, simplemente pasas los comandos, los flags necesarios, las variables de entorno necesarias y ya ejecuta todo, ¿no? Entonces, ahí sí no hay, no hay mucho que hacer con una interfaz gráfica. Al menos en una escala más grande, ¿verdad? Sí, 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 no, no hay mucho que salvar. Pero bueno, estamos de acuerdo en ese sentido. Ujú. Y para continuar, tengo una desventaja más que creo que vale la pena mencionar, y es que la función, eso no va a aplicar a todo, pero la funcionalidad es limitada de un GUI en comparación a su contraparte CLI en muchos casos. En situaciones en las que tal vez proyectos primero crearon el CLI y con el tiempo implementaron el GUI, o tal vez son proyectos donde son diferentes equipos que manejan, que desarrollan, uno es el CLI y otro equipo que desarrolla el GUI.
el equipo que maneja el CLI suele avanzar más rápido normalmente. Entonces, en cuestión de funcionalidad, hay muchas cosas que aunque tengamos un GUI no se puede hacer porque no ha Ujú. sido implementado y el CLI se lo tiene. Un ejemplo puede ser el CLI de Docker. Tenemos Docker Desktop y podemos hacer muchas cosas, levantar contenedores, diferentes servicios, crear volúmenes, eliminarlos, administrar las imágenes, etcétera. Pero Docker Desktop y su interfaz gráfica no tiene todas las funcionalidades que están en el CLI, ¿verdad? Entonces, cuando queremos orquestar de manera profunda, cuando queremos administrar de manera profunda, en situaciones como esta, de nuevo, no aplica a todos, pero sí suele pasar cuando estamos haciéndolo para orquestar cosas grandes. El GUI se ve limitado en cuestión de funcionalidad comparado con su contraparte CLI. No sé si te ha pasado, Juan, si te has topado con algo así, o tal vez no lo has experimentado, no sé, contanos. Sí, sí, por ejemplo, hace tiempo que no utilizo Docker Desktop, creo que ese es un gran ejemplo. La última vez vi ciertas actualizaciones que le hicieron y me dieron ganas de volverlo a probar porque veo que tiene más cosas. Pero bueno, la verdad es que ya me acostumbré mucho a la interfaz de comandos y recuerdo que hace un tiempo atrás, como decías, muchas cosas no estaban, no sé cómo está hoy, tal vez ya tiene mejor compatibilidad, pero lo más probable es que hayan cosas que aún no estén del todo compatibles, ¿no? Tiene otras ventajas, es que también, de nuevo, volvamos al punto que las ventajas del GUI son otras, van más Ujú, por ejemplo, volviendo al ejemplo de Docker Desktop, me gusta mucho que ahí mismo podemos buscar imágenes en Docker Hub. No ujú, tengo que abrir un navegador y buscar, no, ahí está integrado. Y me permite, tiene muchas otras integraciones en la misma aplicación que son muy cómodas. ujú, Entonces, esa es su gran ventaja. Luego, estas otras compatibilidades que tal vez no están, pues no buscan eso, no es su finalidad. También Douglas creo que a veces es a propósito. Por ujú, ejemplo, en este caso ya es más como algo más general, pero es el ejemplo que se me viene a la mente. Con, con las distribuciones de Linux, un ambiente de desktop muy famoso es GNOME o GNOME. Y en GNOME las últimas versiones ya están incluyendo muchas compatibilidades con los monitores más nuevos, ¿no? Que HDR, Variable Refresh Rate. Pero estas opciones han estado ocultas. No están, si vas a la configuración de la pantalla, no te las muestran. ¿Por qué? Porque no quieren que toques algo que todavía no está listo. Está en ujú. versión beta. Entonces Sí. no te las muestran. Para acceder a ellas tenés que utilizar la línea de comandos y activarlo de esa manera, ¿no? O Ujú, descargar otras aplicaciones que ya te dan ese acceso. Pero el diseño que ellos tienen es que no te lo muestran para evitar que hagas algo que todavía no está disponible. Y eso suele suceder, que a veces tenemos funcionalidades extra en el CLI que por defecto en la versión GUI no lo muestran porque consideran que tal vez la gente se va a confundir o les falta pulirlo, etcétera. A veces también pasa eso. Pero bueno, el punto central es que no suelen tener la misma lista de opciones. Eso es cierto. sí, sí, sí. Eh, es parte de cómo evoluciona el software. Ujú. Y fíjate que ligado a eso y continuando, hay también ventajas y desventajas, tanto para el GUI como para CLI, en cuestión de su desarrollo y mantenimiento. Las que hemos nombrado hasta ahorita son en sentido Ok, ok. del uso del GUI o el uso de un CLI, pero también en sentido de lo que es el desarrollo de un GUI, el mantenimiento, comparado con el desarrollo de un GUI o un CLI, también tiene sus pros y contras, que mayormente es que suele ser más rápido desarrollar el CLI, que es justo lo que estabas diciendo, ¿no? Muchas veces no está listo el feature, o tal vez está listo, pero quienes manejan la parte gráfica en este release no tuvieron el tiempo de implementarlo. Ujú. Entonces, todavía no va a salir. Entonces, no lo menciono, Juan, no vamos a profundizar en esto porque el tema va alrededor de qué es mejor en la cultura DevOps en cuestión de uso.
¿verdad? CLI o GUI, pero ya que lo dijiste, creo que vale la pena aclarar de que también en lo que se requiere con mantenimiento y desarrollo, desarrollar o mantener un GUI o desarrollar o mantener un CLI, cada uno por su parte tiene pros y contras y normalmente en cuestión de rapidez gana el CLI en ese sentido, ¿verdad? Vale la pena mencionarlo. Ahora, aquí Juan es donde quisiera que hagamos un pequeño ejercicio, Ok, vos y ok. yo, y es que yo te voy a mencionar tareas comunes en IT, no solo tareas comunes para vos como desarrollador o para vos como sistemas, que las hay muchas, ¿no? O sea, tenés Ujú, tantas tareas que son comunes para vos como desarrollador, de la manera que yo tengo tantas que hago y repito en mi día a día como alguien de sistemas. Pero tal vez esas comunes que alguna de ellas que convergemos, y vos me vas a decir, o vamos a decir ambos, pero te voy a dejar que vos participes primero, si estas tareas las ejecutás o con ok, CLI o con GUI ok, en me tu flujo gusta, de ok. trabajo en tu día a día, Ujú. ¿verdad? Entonces la primera ya la respondiste, pero la tengo en la lista y la voy a comentar porque también yo voy a responderla, pero es hacer un git commit. ¿Lo haces Mm, con CLI o lo haces con GUI? em, bueno, normal, si me voy a lo más común, lo utilizo el TUI. Podría encajar, ¿no? GUI. Ajá, como GUI. ¿Por qué? Y aquí tal vez voy a expandir un poquito mi respuesta. Y es que es más fácil seleccionar archivos. Yo normalmente trabajo con una infraestructura que es monorepo y en el mismo repositorio hay múltiples microservicios. Así que a veces estoy trabajando en múltiples servicios, pero no quiero comitear todos los cambios, solo de un servicio o uno que otro. Entonces es más cómodo para mí con algo visual. Ajá. Si realmente sé que lo que estoy haciendo es solamente un archivo, ¿no? Modifiqué, pues ahí sí, git add y le doy todo y el git commit -m y listo. Y luego el git push, pero también esa también es la cuestión. Con el TUI, el que utilizo actualmente, también se vuelve más fácil porque el git commit solo presiono la C en mi teclado Ujú. y ya escribo el mensaje y listo. Para el git push, solo presiono control P y ya se pushea y incluso si no existe la rama, hace el upstream. Entonces se vuelve más cómodo, pero diría que un 99% GUI. GUI, ajá. Fíjate, sí, qué interesante y lo entiendo porque Ujú, como programador trabajas con muchísimo más código de lo que yo puedo trabajar en mi día a día. Git es una herramienta que uso en mi día a día. Yo uso el CLI, Juan, ujú. pero mi uso definitivamente y objetivamente es menor que el tuyo. Normalmente yo estoy trabajando en features y no tengo que estar abriendo tantos archivos, y aun cuando abro varios archivos son parte del mismo feature que estoy trabajando, misma funcionalidad o mismo fix. Entonces casi que cuando estoy listo, git status para ver y asegurarme, ¿no? Siempre hay que asegurarme Sí. de que solo voy a agregar lo que está, pero luego git add punto, git Ujú, commit, git push. Y puse como ejemplo git commit, pero de manera general lo que para mi interacción con Git son mayormente clonar un repositorio, pull y push, ujú. y ahí casi que está a veces resolver conflictos de merge en mi local, pero hasta ahí, ¿verdad? Mi funcionalidad. Pero yo sí lo hago de CLI, ¿verdad? Ujú. Sí lo hago de CLI. Realmente que no recuerdo cuándo fue la última vez que usé un GUI para Git, pero te aseguro que tengo más de 6 7 años probablemente, ¿verdad? Qué bueno, porque es más cómodo, bueno, pensándolo, como dándole otra pensada en mi mente, creo que tengo como una mezcla, porque para crear ramas o para descargar cambios es el CLI, es más rápido. Sí. Para el commit, como ya te dije, utilizo el GUI. Y luego para resolver conflictos, ahí sí me voy a Visual Studio Code. No, no, Ajá. no, yo no utilizo VS Code, pero para eso sí lo utilizo. Entonces tengo como que, dependiendo del caso. Ajá.
terminas abriendo tres, cuatro herramientas para terminar Sí, comiteando algo. sí. Pero bueno, está bien. Continuando, entonces, Juan, ahora otra tarea, crear un pull request. ¿Lo haces desde la interfase de, digamos, GitHub o usas el CLI de GitHub para crear un pull request? No, suelo utilizar el dashboard. Trabajo más con Bitbucket y lo hago desde el dashboard porque es más cómodo buscar quiénes van a ser los colaboradores que van a revisar el pull request, em, seleccionar otras, cuál es la rama. Es más cómodo, definitivamente es más fácil. No utilizo. Y también cuando lo he hecho también con GitHub, de nuevo, seleccionar los colaboradores es más fácil desde el dashboard. Incluso cuando no recuerdo muy bien cuál es el correo, ¿no? De la persona que va a ser el reviewer, pues ya te muestra el profile picture. Ujú, Entonces ya, ok, es él. Ya lo selecciono. Así ujú. que sí, eso lo hago totalmente desde el dashboard. Sí, yo igual, desde la interfase gráfica, creo el pull request, yo trabajo mayormente o con GitHub o con GitLab. En GitLab se llaman merge requests, pero Ajá. es el mismo concepto. Y justo lo que vos estás diciendo, más fácil seleccionar los branches y quién va a revisarlo, e incluso la interacción, luego el pull request, lo que significa agregar comentarios, aprobarlos, etcétera, Ujú. desde la interfaz gráfica. Creo que hay tanto que ver al mismo tiempo al momento de un pull request que es ahí donde la interfaz gráfica brilla. Comparado de un Sí, comando, ¿verdad? sí. Donde tengo que poner cuántas flags tendría que agregarle si uso Ujú. el CLI, ¿verdad? Sí, porque, Entonces por ahí. ejemplo, te muestra los checks que ha pasado, Ujú, si tienes diferentes comandos, ¿no? Perdón, actions, GitHub Actions ujú. que corren, tenés una pestaña para los comentarios, otra pestaña para qué archivos se ejecutaron, se modificaron, otra pestaña para cuántos commits lleva ese pull request. Sí, es mucha información, es bastante. Sí, sí, sí. No, entonces ahí sobresale, ahí Sí. brilla el dashboard, el GUI. Entonces ambos le damos un punto al Ujú. GUI en ese sentido. ¿Será Ahora, que vamos a terminar dándole la razón al GUI? bueno, vos vas 2 por 2 GUI, yo voy 1 y 1. Es cierto, sí. Hay que continuar, hay que continuar. Ahora es levantar un contenedor de Docker. Lo haces y de nuevo, ya respondiste prácticamente esto, pero aquí puedes aclarar cosas si es necesario. Levantar un contenedor de Docker. ¿Lo haces desde la interfaz gráfica o desde el CLI? Sí, desde el CLI. No tengo instalado Docker Desktop para empezar y no tengo como una respuesta muy compleja para esto. Diría que simplemente me acostumbré. Em, También lo que mencionaba también al inicio, que cuando probé Docker Desktop no tenía todos los features, consume más recursos. em, no lo sé, es más cómodo para mí desde el CLI, definitivamente. Ya tengo mis alias creados, así que es más fácil. Sí, para mí es más cómodo. Sí, yo igual, CLI. CLI definitivamente. Yo creo que la explicación es, así aprendí Docker, desde CLI. Ujú. Entonces me siento más cómodo, más rápido el hecho de que ya están las funciones ahí. Entonces, como lo manejo bien, soy más rápido en el CLI, ¿verdad? Entonces, la respuesta corta es, así lo trabajé desde el principio y así me acostumbré y Así así soy soy más yo. rápido. Así soy más rápido. Entonces, punto para el CLI ahí. Entonces vos vas dos Ujú. a uno a favor de GUI, yo voy 2-1 a favor de CLI. Pero también creo que otro punto, no, otro motivo por el que creo que los dos utilizamos más el CLI de Docker es que, por ejemplo, vos tenés que interactuar con servidores que tienen ya sea Docker o Kubernetes y ahí no vas a tener una interfaz gráfica. No, Sí. no vas a hacer eso. Y yo por mi parte, pues tengo proyectos aparte, ¿no? Que manejo de vez en cuando. Y lo mismo, ¿no? En el servidor no existe la interfaz gráfica. Así que Ujú. estamos más acostumbrados, creo que por eso. Sí, sí, sí. No, muy de acuerdo, muy de acuerdo. Ujú. Ok, 2-1.
de mi parte, a favor de nuevo CLI, vos dos uno a favor de GUI. Ujú. Una tarea sencilla, Juan, copiar un archivo. Ok, aquí sí estoy dividido, porque a veces lo hago en el CLI y a veces lo hago desde el buscador de archivos. Quiero pensar cómo lo hago. Ok, creo que si estoy trabajando, suelo hacerlo en la terminal, pero si necesito, qué sé yo, copiar un archivo para algo random, ¿no? Por ejemplo, una imagen de mi familia y la voy a copiar de un lado a otro desde el buscador de archivos. Sí, creo que así sería. No sé, mi respuesta está dividida ahí, no sé. Pero Mira, ya que estoy mencionando al GUI, se lo voy a dar al GUI. Sí. fíjate que yo pensé que tal vez por ahí va a ir tu respuesta. Yo igual estoy dividido. Creo que me encuentro la mayoría del tiempo copiando desde la terminal porque ya estoy en la terminal la mayoría del Ajá, tiempo y lo hago exacto. desde ahí. Pero si no estoy cargando nada y necesito copiar un archivo de un lugar a otro, inmediatamente me voy al GUI. Ujú, No me voy a la terminal, me voy al GUI. Entonces, yo creo que ese hecho, aunque por lo que hago en mi día a día lo haga mayormente vía terminal, lo voy a dar empate también porque cuando no estoy haciendo nada, no me voy a la terminal, sino que me voy al GUI, ujú. ¿verdad? Bueno, un último, Juan, para o empatar ambos, porque este Ajá. le dimos, lo dejamos nulo, por así decirlo, o empatamos 2-2 o termina de ganar uno y es monitorear los recursos en tu local, ¿verdad? Ajá. Sentís que tu local, tu laptop está lenta, monitorear los recursos, ¿lo haces por interfase gráfica o lo haces por CLI? Am, pues sería un TUI, así que es una interfaz en la terminal. Suelo utilizar eso. Si son los recursos de mi PC. Ujú. Si quiero revisar qué recursos está utilizando un contenedor, utilizo el comando de Docker, aunque también utilizo otras herramientas. No lo sé. Eh, no sé, podrías actuar como juez y decidir si el TUI cuenta como una interfaz gráfica. ¿Qué herramienta como tal? Utilizo una llamada Bottom que me muestra, ¿no? Mm, Como los niveles del CPU, la RAM y cosas así. No suelo utilizar el famoso H-top, no me gusta, no lo suelo utilizar, pero es similar. sí, sí, Entonces, sí. No, te lo voy a dar como CLI, ajá, porque ok. pues al final el CLI acomoda de una manera visual los resultados, ¿verdad? Y yo en mi caso CLI, Ajá, y cuando quiero revisar los recursos en mi local, ya sea comandos directos como un vmstat o un free para ver la memoria RAM, o ujú, directamente a veces aún en mi Mac, un top me ajá, genera mucha información. Aunque cuando yo quiero trabajar con los servicios, pues uso el comando PS y le doy diferentes argumentos para ver qué están consumiendo los servicios, no necesariamente el top, pero sí, lo hago desde el ujú, CLI. Entonces creo que vos quedaste 2-2, ok. yo quedé 3-1, ¿verdad? Pero creo que fue un ejercicio interesante, Juan, y nos pone en perspectiva, ¿verdad? Ujú, Imagínate, vos sos alguien, y esto no es crítica ni nada, sino que es una reflexión interesante. sí, Vos sos alguien más que aboca por Linux y de hecho trabajas en Linux por años, y te estás dando cuenta que muchas tareas de tu día a día las haces más en un ambiente gráfico que en un ambiente de CLI. sí. En mi caso yo tengo Mac y siento que la Mac por mi trabajo me vuelve más efectivo y tal vez de las tareas que mencioné acá hago un poquito más en CLI, tal vez por la naturaleza de mi trabajo también, ¿verdad? Pero es perspectiva y Sí, fíjate que en esa perspectiva, por ejemplo, yo quiero aclarar de que cuando trabajo con AWS, que es el proveedor de nube con el que más trabajo en mi ajá, día a día, ¿verdad? Cuando no estoy haciendo infrastructure as code,
que es como realmente se maneja la infraestructura para orquestarla para sistemas grandes, pero a veces querés probar algo o simplemente ocupas hacer un cambio rápido, eh, lo hago desde el dashboard, desde el GUI, y mucho profesional de sistemas usa el CLI de AWS. Ujú. La mayoría usa, al menos de los que yo he topado, usa el CLI. Yo uso el GUI porque la parte intuitiva y de velocidad gano, similar al motivo por el cual vos usas GUI en Git. Y Ajá. es que son tantas cosas Sí. y un comando del CLI para hacerle un cambio a una instancia de EC2 puede tener 8, 10, 12 flags Ujú. fácilmente, ¿verdad? Entonces, memorizarse todo eso o estar yendo a la referencia o al manual cada vez que lo quiero ejecutar, a ese punto es más rápido para mí ir al GUI. Entonces, lo que vos decías se vuelve cierto, si le dedicara el tiempo a memorizármelo, sería mucho más rápido totalmente. Pero fíjate que en ese caso, que es algo que hago todo el tiempo, cuando no estoy automatizándolo, uso el GUI en lugar del CLI. Y me parece interesante. Sí, pero es que, de nuevo, va a depender de la escala, creo yo, ¿verdad? Y esto es algo que yo te he escuchado a vos decirlo. Por ejemplo, en mi trabajo levantamos, en mi local yo levanto muchas instancias y utilizamos muchos comandos de AWS para levantar diferentes buckets, los secrets y muchas cosas. Pero es porque estamos automatizando algo que, o sea, necesito levantar toda la instancia. Entonces, con un comando hace todo. Así que me parece muy bien que existan las dos versiones. Una donde puedes automatizar y levantar y crear diferentes servicios, pero también está la versión gráfica cuando necesitas hacer una cosa. Por ejemplo, yo necesito revisar un archivo en los buckets. Pues me voy a la parte gráfica y reviso, cambio mi rol y listo, ¿no? Pero, bueno, volviendo a lo que mencionabas al inicio, solo me gustaría como hacer un paréntesis en eso, porque me llamó la atención. Yo creo que el ejercicio que hiciste en este momento y que hicimos, creo que refleja más que todo, tal vez no tanto el sistema operativo, sino la naturaleza de nuestros trabajos. En Ujú. tu caso, yo me esperaba que eso, que seas alguien que utiliza mucho más la terminal porque te toca estar, digamos, metido en servidores. Es mucho más normal que vos estés así. En mi caso, las cosas que yo hago en la terminal son casi por decisión propia, porque casi todas las opciones en Dev están en opciones gráficas, ¿no? Entonces, yo estoy mitad y mitad. Y también, bueno, voy a aprovechar para hablar de Linux, como siempre. Creo que habla bien de Linux el hecho de que esta preconcepción que muchos tenemos, yo tenía también antes, que Linux es solo línea de comandos. Y la verdad es que no, desde hace mucho tiempo atrás, Linux no es así. Y de hecho, si no quieres utilizar la terminal y solo quieres utilizar el sistema operativo normal, se puede. Entonces, también está ese punto. Sí, Sí. sí. No, es interesante y definitivamente la naturaleza del trabajo que hacemos es lo que determina, Ujú. pero parte del por cual quería hacer este ejercicio también es porque a veces somos bien radicales. No digo, me incluyo como profesional de IT, pero tal vez vos y yo no somos radicales en ese sentido, pero hay mucha gente que es radical entre el uso de GUI y CLI, Sí. y muchas veces el que se encierra en que el GUI es mejor, si aprendiera un poquito de CLI fuese un poco más eficiente, Ujú. o a veces el que piensa que CLI es mejor y se encierra en ello, si empezara a ver las gráficas y los dashboards en GUI en lugar de CLI sería más eficiente, ¿no? Sí. Entonces, a veces cuando somos cerrados en algo, es lo que nos afecta. Pero ahorita hemos demostrado que tratamos de sacar el beneficio a cada uno de los dos, porque cada uno tiene sus fortalezas y Sí, desventajas. correcto. Bueno, continuando, Juan, la plática se ha extendido bastante y realmente que ni he sentido el tiempo, pero creo que vale la pena tal vez dar un poquito de consejo aquí
o incentivar a la gente que nos ve y nos escucha de por qué deberían de priorizar el uso de CLI en la medida de lo posible. En la medida de lo posible, tal vez esto va más dirigido a las personas que son más GUI, pero pudieran utilizar CLI porque las herramientas que usan tienen una versión en CLI. Y yo creo que si tendría que dar una recomendación, es lo que hemos dicho de que está listo para automatizar, ¿verdad? El objetivo final en DevOps, y por DevOps me refiero a la cultura que incluye el ciclo de vida de las aplicaciones, el objetivo final en DevOps es automatizar. Ujú. Y como ya lo dijimos, un CLI es lo que nos acerca a ello. Fíjate que hay una anécdota que quiero contar, Ok. Ujú. que fue en este trabajo donde tuvimos la oportunidad de colaborar, Juan, y cuando estábamos migrando aplicaciones, se hacían Lucy, era el engine. Lucy, para quienes no sepan, es un lenguaje que se llama CFML, Cold Fusion, creado por Adobe. Cold Fusion es la parte Enterprise, Lucy es la parte Open Source, que ha quedado, hasta donde yo sé, todavía siguen. Sí, creo Tengo que años de sí. no trabajar con Lucy. Pero entonces estos Cold Fusion y Lucy tienen un administrador gráfico muy bueno, muy intuitivo. En este administrador gráfico se conectan las bases de datos que quieres tener y manejas diferentes paths y caché y todas las configuraciones desde una interfase gráfica y lo vuelve intuitivo. Y de hecho ese fue un gran diferenciador de ColdFusion. Estoy hablando hace muchos años, ¿no? Que ya no me acuerdo, 2006, 2008, por ahí, bastante tiempo. Pero, pero esto fue un diferenciador bien grande y lo hizo popular, ¿verdad? A mí me tocaba administrar muchos servidores con ColdFusion y nos tocaba usar lo que se conoce como workarounds o truquitos para orquestarlos mejor y era buscar, generaba la configuración en archivos XML, ¿verdad? XML, y era buscar interactuar con esos archivos de manera directa para poder orquestarlos en grandes cantidades y a los developers que tenían acceso a servidores de producción. Pésima práctica, quiero aclararlo, pero era una práctica que existía en su momento en esta empresa. Ellos sí les gustaba la interfase gráfica. A mí me gustaba la interfase gráfica, pero para orquestarlo era complicado. Entonces, ¿por qué doy el contexto? Porque en algún momento comenzamos a migrar esto de VM a contenedores y queríamos usar un framework que, si no me equivoco, se llamaba Coldbox. Este fue un nuevo set de un framework y herramientas que permitían orquestar por CLI la configuración de Lucy, ¿verdad? Y en lugar de tener ese admin por medio de CLI, cambiar configuración y tenías archivos de configuración y todo lo que necesitas para orquestar y para automatizar. Entonces, cuando empezamos a querer mover esto a contenedores y cambiarlo a Coldbox para que tuviera sentido que esté en contenedores, em, habían dos developers, uno de ellos mayormente, que tenía muchos años en la empresa y tenía acceso a ciertos servidores de producción. Él manejaba un sistema crítico y él tenía acceso a esos servidores de producción. Mala práctica, pero queríamos un cambio a la vez, ¿no? Claro, claro. Ahorita vayámonos a contenedores, luego, Sí, luego corregimos esa parte. Y discutimos con él y no lo pudimos convencer de los beneficios de orquestar comparado con una interfase gráfica. Y su respuesta era y decía, pero ¿por qué me van a quitar? O sea, ¿por qué vamos a cambiar algo que funciona bien? Y nosotros, porque puede ser mejor, porque se puede automatizar y todos los beneficios, ¿verdad? Y esta persona no quiso, simplemente no quiso, y entonces ese fue un servicio que quedó corriendo en servidores porque esta persona al final nunca sí. quiso cambiar su mentalidad, ¿verdad? Entonces, yo quiero animar a que no caigamos en eso, ¿verdad? En la medida de lo posible, tratemos de aprender el CLI, aunque sea una o dos funciones a la vez, porque eso nos va acercando para estar listos para automatizar, que es el objetivo final en todo lo que tiene que ver con la cultura DevOps. Sí,
es normal que haya resistencia al cambio, es normal que haya fricciones, es doloroso volver a aprender algo que, como decía él, ¿no? Ya funciona, ya lo manejamos, pero sí, es necesario ir evolucionando en nuestro trabajo, en nuestra manera en cómo hacemos las cosas, para ir buscando algo que sea mejor, ¿no? Y también ir acomodándonos también a los nuevos estándares que existen en la industria. Obviamente, antes, pues hoy en día lo vemos como una mala práctica, como lo hacían, pero en aquel entonces, tal vez esa era la forma en que se manejaba, ¿no? En la región y pues así funcionaba, ¿no? Pero la idea es ir cambiando, ir mejorando. Así que sí, ese es el objetivo de nosotros, que los que nos escuchan, ¿no? Vayan tomando estos pequeños tips para que puedan ir mejorando donde se pueda. Sí, ok. Bueno, continuando, Juan, con un consejo más y es la pregunta, ¿cuándo es aceptable usar GUI en producción? Y aquí quiero comenzar estableciendo la base de que cuando administramos sistemas de producción, manejar configuraciones por medio de GUI debería de ser un delito y penalizado con cárcel. No se debería de manejar, no es una práctica correcta, ¿verdad? No es una práctica correcta. eh, pues quienes lo hagan así, no hay ningún problema, o tal vez sí tienen problemas, ¿no? Pero los tienen ustedes por tal vez no querer dar el paso de automatizar. Lo correcto hacer en producción es no usar GUI, sino que automatizar, idealmente con ya sea infraestructura como código o para provisionar la infraestructura o configuration management, Ansible, Puppet, Chef para manejar las configuraciones. Em, pero estableciendo que idealmente no se tiene que hacer eso para que esté todo en version control. ¿Cuándo es aceptable hacer ClickUps? Así se le Ujú, llama a eso, ClickUps, que es por medio de clics hacer operaciones, ClickUps, como DevOps, pero con clics. ujú, ujú, ¿Cuándo es aceptable, Juan? Y hay un par de situaciones, hay tres situaciones, en mi opinión, de cuándo es aceptable. Una de ellas es cuando estoy aprendiendo la herramienta, una herramienta nueva, ya sea un nuevo servicio, una nueva herramienta, y esto puede o no puede contar como producción, sin embargo, lo voy a agregar aquí, ¿verdad? Porque tal vez lo voy a probar desde la cuenta de, digamos, un nuevo servicio en AWS, ya sea que sacaron un nuevo servicio o que es un servicio que yo no he utilizado y lo voy a probar en la cuenta de producción. Ahí voy a entrar al dashboard y voy a cliquear por todos lados porque que estoy queriendo entenderlo, estoy queriendo conocerlo y no voy a ponerme a ver cómo hacerlo con Terraform o CloudFormation. Para quienes usen CloudFormation, no lo recomiendo. Pues sin embargo, claro, CloudFormation es muchísimo mejor a hacerlo manual y en producción. Pero cuando se está aprendiendo la nueva herramienta, ahí hay que darle clic con todo y por todos lados para tratar de entenderlo y no entrar en eso de que no, hay que hacerlo con Terraform, hay que hacerlo con Infrastructure as Code, ¿verdad? Entonces, en esa parte creo yo que sí se puede ser flexible y de hecho es hasta recomendado. Otro momento en el cual, en mi opinión, es aceptable usar un GUI o hacer ClickUps en producción es cuando se da un problema en producción. Cuando hay un fallo, lo identificamos y hay que corregir rápido. Y entonces, si está caído el sistema, yo te digo, mira, estas instancias están fallando, hay que sacarlas y crear nuevas. Y entonces me vas a decir, ok, hacelo ya. Y yo te voy a decir, ok, espérame, porque lo tengo que hacer en Terraform. Déjame crear un feature branch, hacer el cambio del Terraform y espérame que tengo que mandar el pull request para que alguien lo apruebe. O sea, ahí, mira, ve, hay problemas en producción. No entremos en eso. Anda de un solo al dashboard, hace el cambio. Quiero aclarar que quienes lo puedan hacer con CLI, se puede hacer también en CLI. No hay ningún problema. Y lo que aplica para GUI en producción, de que no se deberían de hacer cambios en GUI, también aplica para cambios con CLI directos, que no sean por medio de tu sí, orquestador. Pero ahí anda de un solo, cuando hay problemas en producción, y hace el cambio. No te compliques. Y luego actualizas Terraform, ¿verdad? Pero ahí es válido usar ClickUps en producción. Entonces, en mi opinión, Juan, evitarlo
en producción a toda costa, pero en estos escenarios es aceptable y de hecho yo en lo personal diría hasta recomendable. Sí, ¿Qué te parece? se me viene a la mente, creo que va por ahí también. Nosotros utilizamos esta herramienta llamada Argo CD y ahí es posible manejar lo que son los ambientes, perdón, las variables de ambiente. Y esto se maneja a través de repositorios, cambias el repositorio de la configuración y eso actualiza todo. Pero también es posible hacerlo directamente desde el dashboard y al menos de la manera en que está configurada, no sé si es así por defecto, eh, te permite hacer el cambio, pero cuando detecte que hay una nueva versión de la aplicación, se va a actualizar y va a volver a agarrar la configuración que ya existía en el repositorio. Ujú. Entonces, eso lo que nos permite a nosotros es, por ejemplo, eh, cambiar el nivel del log. Normalmente tenemos un nivel de log que es lo más básico para no estar generando tanta, tanta cosa, pero a veces necesitamos un nivel de log más amplio para ver todo lo que está sucediendo en el servidor. Así que podemos hacer ese cambio porque sabemos que es momentario, es algo temporal y luego se va a quitar de todas maneras. Así que ponemos el nivel de log, revisamos lo que está pasando y si identificamos lo que pasó, podemos actualizar la aplicación y una vez que se actualiza, el nivel de log se vuelve a poner el que ya estaba configurado en el repositorio de la infraestructura. Entonces, sí, me recuerda mucho a lo que estabas mencionando, porque no tenemos que ir y modificar el repositorio de la infraestructura. De todas maneras, vamos a tener que volverlo a cambiar después. Entonces, solamente vamos al dashboard y ya se hace el cambio pequeño. Sí, sí, se trata de ser efectivo. Yo creo que esa Ujú. es la métrica, ¿no? Se trata de ser efectivo eh, y sí, aseguremos de inmediatamente hacer el cambio en código, pero resolvamos el problema desde el dashboard. Sí. Bueno, Juan, fíjate que es tiempo de que vayamos cerrando. La conversación ha sido muy buena, muy entretenida, pero creo que podemos cerrar y yo quiero dar un consejo final y te voy a dar la palabra para que Ujú. en base a lo que discutimos hoy, vos también nos puedas dar tus palabras finales, pero el consejo que yo le voy a dar a las personas que nos ven y nos escuchan es no discutir al respecto, ¿verdad? No discutir entre qué es mejor el CLI o si es mejor el GUI. Podemos dar nuestro punto de vista, podemos incluso tratar de convencer al otro de por qué creo y darle argumentos de por qué creo que debería de cambiarse ya sea al CLI o al GUI, dependiendo de qué lado estés y dependiendo de la herramienta. Ese tipo de cosas son válidas, pero entrar en discusión en realidad no es algo que vale la pena calentarse la cabeza al final del día, aunque crea que yo tengo razón, y si la otra persona creo que está siendo ineficiente por su manera de trabajo, pues bueno, démosle la libertad y la tranquilidad de que opere como mejor le convenga. Los que hemos discutido ahorita e incluso lo que es, los ejercicios que hicimos, pudimos ver de que no puede ser o solo blanco o solo negro. Ujú. Hay muchas áreas donde se pone gris y son esas áreas en las que con tal que nos haga más efectivos, esa es la que escogemos, o CLI o GUI. Entonces mi consejo final sería para todos, evitemos discutir por un tema como este. Juan, ¿qué mensaje nos das para cerrar? Voy a dar un mensaje muy similar al tuyo y es que definitivamente no existe, creo yo, un solo punto, y más cuando es un ambiente no más local y estamos trabajando, estamos desarrollando aplicaciones, no es bueno solo centrarnos en uno y dejar de lado el otro. Ujú. Por lo que yo he visto, ¿no? Esta es mi experiencia muy personal. Donde suele haber más rechazo es pasar del el aspecto visual al lado de la línea de comandos. Ahí es donde suele haber más fricción y yo lo que les puedo decir es que si se sienten así como que no les interesa, no quieren, yo lo que les diría es, bueno, primero inténtenlo y van a ver que algo van a aprender. Si después de intentarlo y utilizarlo dicen, bueno, definitivamente no es para mí, pues es válido, ¿no? No pasa nada. Hoy en día muchas herramientas a nivel visual son muy completas
y se puede, ¿no? Pero yo personalmente considero que sí pueden obtener un beneficio, algo bueno para como profesionales utilizando las interfaces de la terminal. Yo hasta hace un tiempo atrás, Douglas, yo utilizaba mucho VS Code. Luego, por el hype de Internet, vi que todo el mundo hablaba sobre NeoVim. Y pues eh, intenté utilizarlo, ¿no? Ya había utilizado otros editores en el pasado. No es como que solo he utilizado VS Code toda mi vida, ya he utilizado otros. Entonces, bajo esa premisa dije, bueno, voy a intentar esto. Y definitivamente no voy a decir que es mejor, pero sí cambió mi flujo de trabajo, incluso mi mentalidad al momento de abordar un proyecto. Y eso definitivamente para mí fue muy beneficioso. Entonces, de nuevo, no voy a decir que es mejor. Lo que quiero dar a entender es que a veces puedes encontrar un valor en probar estas otras herramientas que son muy diferentes a las que estamos acostumbrados. Así que sí, existen muchas líneas grises y no hay que mantenerse en una sola. No hay que entrar en fanatismos. Sí, muy de acuerdo, Juan. Pues te agradezco por esas palabras finales. Igual te agradezco por la conversación. Me resultó muy entretenido como siempre. Me llamó mucho la atención tus puntos de vistas y en eso pues pudimos reflexionar y tratar de llegar a un mutuo acuerdo en las áreas en las que se puede o simplemente entender de que para uno funciona de una manera y para otros Mm. funciona de otra manera, ¿verdad? Entonces, eso es lo bonito de esto. Gracias por el tiempo a las personas que nos ven y nos escuchan y llegaron hasta este punto. Muchas gracias por su atención. Sí. Nos veremos hasta el próximo episodio. Bye. Bye.